Hola a todos, bienvenidos a su podcast Diálogos Aduaneros. En esta ocasión hablaremos de un tema que diseñamos diferente a lo que veníamos haciendo. ¿Y por qué? Porque también considero que estos podcasts y este esfuerzo que estamos haciendo por transmitir conocimientos y, como lo he dicho, de una forma simplificada, ágil para todo nuestro auditorio, me parece que también tenemos que tocar temas fuera de la norma aduanal, de la publicación relevante a comercio exterior, de temas puntuales de importación y de exportación. Y hoy vamos a hablar un tema sí referente a comercio exterior, sí al mundo aduanal, pero que en lo personal es uno de los casos de éxito de la firma, porque me atrevo a decir que al lado mío, que está Diana Regalado, es la primera persona que ha entendido el proceso de practicante al proceso de profesionista, ¿sí? Que es complicado que un estudiante, que un egresado viva ese proceso. Entonces le platiqué, le dije, ¿sabes qué, Diana? Nos tenemos que sentar en el podcast porque me gustaría que alguien se inspirara en lo que tú estás haciendo y en el camino que estás logrando, y ojalá podamos inspirar a una persona o a 1000 personas. Eso estaría muy interesante. Entonces, en esta ocasión me acompaña mi compañera Diana Regalado. Ella está en el área de auditoría y consultoría en la firma Pepper & Salt. Entonces, te presentas, por favor. Hola a todos. Bueno, pues antes que nada, gracias por tus palabras, Carlos. Realmente, pues creo que sí es muy interesante todo este proceso o ver a detalle todo este proceso de cambio, de ser de ser un recién egresado a ser un profesionista, porque muchas veces dar este paso, este salto, pues cuesta mucho porque pues se cierran ciertas puertas al momento de salir a la universidad, porque pues regularmente te piden experiencia. Entonces, pues creo que mi caso fue un poco diferente. A mí en la firma Pepper & Salt me brindaron la oportunidad, me dieron su voto de confianza para estar dentro del equipo. Y bueno, pues creo que ha tenido resultados muy buenos y la verdad que es un gusto estar aquí platicando sobre esa experiencia. Y bueno, creo que pues también es un punto de referencia para que muchas personas o muchos recién egresados, bueno, también vean que sí se puede y pues realmente que con perseverancia pues sí se puede lograr, y siempre y cuando pues tener siempre o tener definido qué es lo que se quiere. Sí. Por supuesto que vamos a tocar temas puntuales de conocimientos, de lo que se debe de aprender para ser un auditor y consultor, pero me gustaría, Diana, como preámbulo y a todo nuestro auditorio, ahorita por el tema de pandemia y por el tema de redes sociales se maneja mucha información. Se dice que no existe la meritocracia, y la meritocracia es de que si alguien le echa ganas, no forzosamente puedes tener un éxito en la vida. Yo digo y yo considero que si bien el echarle ganas, el prepararse y el estudiar no son elementos que te garanticen un crecimiento profesional o te garanticen un buen salario o te garanticen una casa grande y un vehículo último modelo. Me parece que son diferentes circunstancias en la vida que tienen que pasar. Tienes que estar en los momentos indicados. Tienes que rodearte de las personas indicadas, tienes que ser una persona que tenga conocimientos, que aporte soluciones al mundo empresarial, hablando de empresas de servicio, para de alguna forma configurar el éxito que puedas tener de forma personal y profesional, ¿no? Entonces, saliéndonos de esa explicación, lo que yo quisiera que vieran en este podcast es que Diana les va a venir a decir una estructura de cómo ser egresado o cómo egresar, porque los que nos están escuchando y Diana y yo, muchos podríamos tener la incertidumbre cuando egresamos, sí, de qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer y sobre todo, si me voy a desempeñar en actividades especializadas
o voy a terminar haciendo actividades que no tienen nada que ver con mi carrera, ¿no? Entonces, a todos los que nos escuchan, que están en recién egresados o están en un proceso ya de trabajo, o también ya hay personas que nos están escuchando que ya tienen experiencia, pero a lo mejor dicen, no, ok, yo estoy en el área logística, pero ahora quiero aprender cuestiones de consultoría y cuestiones de auditoría. Bueno, pues Diana les platicará pues qué es lo que ella hizo para poder tener ese crecimiento y ese perfilamiento profesional que tiene ahorita, ¿no? Entonces, oye, Diana, ¿me podrías o le puedes decir al auditorio, tú qué estudiaste y qué tanto lo que tú aprendiste en la universidad o en tu vida, en tu vida como estudiante, lo aplicas en el mundo laboral? Bueno, antes que nada, yo estudié la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de Guadalajara. Realmente esta licenciatura es más política, está enfocada más en las relaciones entre países, posiblemente entre instituciones, pero yo actualmente soy consultor en comercio exterior y aduanas. Entonces, realmente lo que yo aprendí en la universidad es muy distante a lo que estoy practicando o a lo que estoy ejerciendo profesionalmente. Entonces, para empezar, sí me gustaría como hacer esa precisión o empezar desde ahí. ¿Por qué? Porque pues realmente lo que yo estudié y lo que estoy aplicando en mi vida profesional pues es muy distinto y por lo tanto es casi nulo, vaya. Es muy poco lo que yo aplico, pero con esto no quiere decir que realmente mi licenciatura o estudiar una carrera no me haya funcionado, vaya, porque yo creo que en ocasiones la teoría y la práctica es muy distinta, es muy distante. Entonces, yo creo que el momento en el que realmente conocemos o entendemos bien qué fue lo que estudiamos es cuando lo aplicamos. Y es cuando estamos en el ámbito profesional, cuando empezamos a practicarlo. A veces es muy distante. Nuestra universidad, a veces nuestras materias pueden ser muy teóricas y en la práctica pues difiere mucho. Por lo tanto, pues sí, los conocimientos que apliqué, que estoy aplicando, que tuve en mi universidad y estoy aplicando son pocos. Sin embargo, algo que yo sí me he dado cuenta es que a veces nosotros podemos aplicar los conocimientos de una manera en la que no percibimos. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí siempre en la universidad me inculcaron el investigar, ¿no? El investigar en fuentes confiables. Entonces, en cierta manera, es algo que yo estoy aplicando en mi vida laboral. ¿Por qué? Porque pues para ser un consultor en comercio exterior pues es muy importante la investigación, es muy importante remitirte a fuentes confiables. Entonces a veces no lo percibimos y a veces creemos que lo que estudiamos pues sí no nos, pues no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo, pero creo que sí sienta ciertas bases. Por lo menos el estudiar una licenciatura pues sí es la base para empezar nuestra vida laboral y pues lo podemos implementar de una manera que no percibimos, pero ahí está. Sí, entonces la universidad te da base, te da una estructura formativa que si bien es mucha teoría y que el mundo y sobre todo este mundo que estamos viviendo ahorita es muy cambiante, pero te da las bases pues, para poder enfrentarlo y ya con conocimientos que se va adquiriendo ya en el mundo laboral, pues es un complemento, ¿no? Y sobre todo entender que si Diana estudió relaciones internacionales, sí, muchos dirán, bueno, pues es que no estudió para ser auditora y consultora, ¿no? Pero también es importante decir que no tengo un porcentaje claro, pero la mayoría de los egresados de carreras de comercio internacional y negocios internacionales no pueden ejecutar en ninguna empresa una actividad de consultor o auditor. Traerán bases, a lo mejor traerán conceptos un poquito más claros que a lo mejor los que tú tenías cuando egresaste, me queda claro, pero arrancan la carrera, me parece que igual. O sea,
arranca la carrera igual alguien de mercadotecnia, alguien de relaciones y alguien de comercio y negocios internacionales. Así es. Yo creo que aquí la similitud, por ejemplo, de la carrera que yo estudié con algo de negocios internacionales o comercio es que yo salí de mi licenciatura pues teniendo una noción sí de lo que pasaba en el mundo, por ejemplo, de los tratados internacionales, un poco de comercio. Entonces esas fueron mis bases, ¿no? Eso fue lo que sentó también mi interés por conocer o por estar dentro de este ámbito de comercio, porque si bien mi carrera tal vez es muy amplia y es más política, pues yo siempre estuve también interesada en el comercio. Entonces también empieza desde ahí, ¿no? Sí. Tener ese interés, porque muchas veces en nuestras carreras podemos ver muchos temas, pero hay algo que nos llama la atención, entonces ir especializarnos o tener claro qué es lo que queremos. Entonces yo creo que eso muchas veces es lo más difícil, porque a veces estamos estudiando y no sabemos hacia dónde queremos ir, qué es lo que queremos lograr, pero lo importante es tomar un punto de referencia. Okay. En mi punto de referencia pues fue el comercio, realmente me gustaba. Aquí la incertidumbre que no tenía, o yo creo que la incertidumbre que tenemos muchos es cómo empezar. Creo que eso es lo más difícil, el cómo empezar. Una vez empezando las cosas se van dando por sí solas, que es lo que me pasó a mí. Entonces mi recomendación sería eso. Tal vez a veces tenemos esa incertidumbre, no sabemos qué queremos o hacia dónde vamos. Bueno, pues ver o analizar qué es lo que nos gusta y cuál queremos que sea nuestro punto de referencia. Sí. Y es bien importante y bien interesante lo que comentas, pero me gustaría, Diana, que ejemplificaras cuál fue tu proceso de egresada, o sea, la camisa de egresada con ya una camisa ahorita de consultora. Y sobre todo, a mí, la verdad, y no es por bluff, me da mucho gusto que cuando Diana se encierra en la sala de juntas y hace conferencias con clientes y les contesta y les explica, a mí me da gusto que las personas tengan esta evolución académica, ¿sale? Entonces, ¿cómo fue ese proceso? O tu proceso, explícanos brevemente cómo fue tu proceso. Sí. Bueno, mi proceso creo que fue algo muy marcado porque yo comencé, o creo que este proceso de ser estudiante a ser consultora en comercio exterior detonó al momento de comenzar a hacer mis prácticas profesionales. Entonces, yo ya estaba en el último semestre de mi carrera, no sabía realmente qué es lo que iba a hacer con mi vida profesional, qué iba a hacer cuando saliera, pero necesitaba hacer mis prácticas, ¿no? En primera instancia yo me fui a una institución del gobierno a hacer las prácticas, duré 2 días y decidí salirme. ¿Por qué? Porque básicamente mis actividades iban a ser administrativas, exacto. Y unas labores que realmente no me iban a aportar nada, ¿no? Como que, archívame esto, o haz estos oficios. Haz este expediente. Exactamente. Entonces ahí es lo que digo, que es importante saber lo que queremos. ¿Por qué? Porque yo a los 2 días, pues sí les comenté, ¿sabes qué? Esto no me va a servir, realmente no es lo que quiero, mejor no pierdas tu tiempo enseñándome, yo también tampoco estando aquí, y me salí. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que empecé a investigar pues más opciones un poquito más enfocadas al ámbito en el que yo quería estar, y encontré una vacante para practicante, ¿no? Esa vacante fue en Pepper & Salt y bueno, hice la entrevista, todo. Al principio sí tenía un poquito de nervios. ¿Por qué? Porque era algo muy diferente a lo que yo había visto. Tenía esa incertidumbre, pero resultó que me dieron la oportunidad de hacer mis prácticas ahí. Y así fue como comenzó mi proceso. Yo estaba en mi último semestre, pero sabía cosas muy básicas de comercio exterior realmente. Sabía tal vez lo que son los tratados que tiene México. Sí tenía una noción de los países, pero una noción tal vez más política. Y en mis prácticas fue cuando me fui enfocando más en el ámbito del comercio exterior. Fui viendo qué son los regímenes aduaneros, los 5 terms, la ley aduanera. Me fui empapando más de este conocimiento y vi que era una manera muy interesante
de ejercer una profesión, porque yo creo que también hay una diferencia muy grande entre ser un egresado ya sea de comercio exterior o de negocios internacionales y trabajar en una empresa, tal vez en el área de compras, de ventas, a ser un consultor en comercio exterior. Es muy diferente. Muchas veces las personas que están en una empresa en el área de comercio exterior no saben tanto de ley aduanera. Entonces a mí me gustó esto, me gustó que tal vez no era algo tan de facturación o de compras, sino que el ser consultor te incita a estar investigando y a más bien en lugar de hacer cosas tal vez un poquito monótonas, de siempre lo mismo, bueno, pues cambia, ser consultor o ves muchas cosas diferentes y aprendes de muchos lados. Entonces eso me gustó mucho y como practicante fue como fui aprendiendo de esta profesión, que realmente es muy interesante, y creo que en mi caso particular pues fue un cambio muy notorio de practicante a ya ser consultor en 6 meses. Entonces creo que también depende mucho del interés de cada persona, ¿no? Porque tal vez no todas las personas les gusta la investigación o les gusta estar fundamentando tal vez ciertos aspectos. Puede ser que hay personas más interesadas en la logística o en algo más práctico. Entonces también creo que eso es muy importante, ver el interés de cada quien para saber si es algo que te va a apasionar. Sí, sí, porque se trata de que yo puedo ser egresado en comercio y puede que no me guste la parte de consultoría. Exacto. Eso es, ¿no? Yo me puedo ir por la parte de logística, me puedo ir por la parte comercial, me puedo ir por la parte académica. O sea, hay muchas vertientes, ¿no? Ya lo comentaste, Diana, en el sentido de algunos conocimientos, pero me gustaría que dieras una estructura breve pero clara de lo que tendrían que aprender los estudiantes. Vámonos con los estudiantes, porque me parece que cuando ya lo empiezas a aprender, cuando eres egresado, ya vas un poco tarde, ¿no? Sí. Si ahorita nos están escuchando y nos van a escuchar estudiantes, me gustaría que les llegara esta información para que levantaran las antenas y dijeran, ¿sabes qué? Sí, el maestro me da clasificación arancelaria, pero no entiendo esta materia con programas de fomento y no entiendo por qué me dan tratados internacionales y no entiendo por qué me dan logística y por qué me dan legislación aduanera, que eso nos pasa a todos en todas las carreras. No logramos amalgamar las materias que tienen un porqué, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que no te pongas la camisa de estudiante, sino que tú le digas qué es lo que tienen que enseñarse o aprender, mejor dicho, esa es la palabra, qué es lo que tienen que aprender para cuando egresen tengan posibilidades de poder encontrar un trabajo, ¿no? Bueno, creo que es una pregunta un poco complicada porque realmente el comercio exterior es muy amplio. Como tú lo mencionas, bueno, tenemos el área logística, tal vez más de la operatividad, entonces sí es muy complicado, pero para ya dedicarte o enfocarte más al aspecto de consultoría, creo que algo muy importante es conocer nuestra legislación aduanera, ¿no? Ok. Conocerla y entenderla, cómo se maneja, cuáles son las secretarías o dependencias gubernamentales que se encargan de que el comercio exterior de regularlo, vaya. Que, por ejemplo, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el SAT, y ya recientemente, pues la agencia ANAM, ¿no? ANAM, ¿no? La Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces, conocer esta estructura para entender cómo es el comercio en México. ¿Por qué? Porque, pues, en primera instancia, si nosotros queremos ser consultores, bueno, pues vamos a comenzar siendo consultores de la legislación aduanera mexicana. Claro. Así es. Entonces, tener como esas bases, conocer la ley aduanera y cómo se maneja. Y perdón que te interrumpa, Diana, pero lo que yo podría aportarles en esta parte es de que la ley aduanera no la tienen que leer artículo por artículo. Claro. Por ejemplo, yo les diría, lean el artículo primero, el artículo segundo. ¿Qué necesito para importar? Artículo 36, 36A.
¿Cuáles son mis obligaciones como importador? El artículo 59, ¿sí? Una vez que yo entiendo, y con esos artículos voy a entender que regula la ley aduanera, como lo está explicando Diana, es una ley que regula el tema de las importaciones y exportaciones, pero el 99% de los artículos de la ley aduanera regulan la importación, ¿sí? Entonces, cuando llegues a leer esos artículos, vas a entender que la ley aduanera regula más la importación. Entonces, ya después viene el artículo 64 y 65 para efectos de valoración aduanera. Y cuando yo ya estoy en valoración aduanera a través de esos artículos, pues me tengo que ir a los Incoterms, porque a través de los Incoterms voy a poder aplicar lo que dice el 64 y 65. Y una vez que yo ya tengo esos artículos amarrados, ya me puedo ir a un pedimento de importación, no antes, y de exportación, para entender que el artículo 36 de la ley aduanera, 36A de la ley aduanera, cómo se va a ir reflejado en los COBES, cómo se va a reflejado en los e-documents, cómo las obligaciones del 59 las voy a tener también plasmadas en una manifestación de valor ahorita física, después va a ser una manifestación de valor electrónica. Me regreso a efectos del 36A, perdón, del 64 y 65 de la ley aduanera, cómo es que voy a manifestar el Incoterm, cómo es que voy a manifestar los incrementables en el pedimento y cómo es que yo tengo que asegurar que la valoración aduanera de conforme a la ley lo estoy llevando al pedimento. Eso es una estructura básica de cómo poder empezar a entender el comercio exterior, ¿no? Una vez que ya entiendo esas partes del comercio, pues ahora me tengo que ir a revisar un pedimento, ¿no? ¿Cuáles son los medios de transporte? ¿Cómo se conforma el número de pedimento? ¿Cómo son las partidas? Y cuando nos enfrentamos ya en la partida, sí, pues ya tenemos que meternos a estudiar temas de clasificación arancelaria, temas referentes a las descripciones versus clasificación arancelaria, temas de unidades de medida comercial, temas de unidades de medida tarifaria, cómo expresar en la misma partida te maneja los orígenes. Ya me tengo que meter con tratados internacionales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si estoy aplicando el origen de una mercancía y en la misma partida veo un identificador que se llama TLUSA, pues a ver si estoy aplicando bien mi certificación de origen. Entonces, como comenta Diana, a lo mejor la mandé a un precipicio en la pregunta, ¿sí? Pero lo que quiero dar con la explicación que dio Diana y con esta explicación que yo estoy dando es que el proceso, y es algo que yo siempre les digo, el proceso profesional y el proceso educativo y los procesos personales en cualquier índole llevan un proceso, ¿no? O sea, uno de los principales errores de los egresados que se frustran porque no saben. Pero tú dices, oye, espérame, estoy seguro que Diana, que tiene de 2 años, ¿cuánto tienes con nosotros? Perdón. 2 años. 2 años, sí. Le falta una infinidad de cosas por aprender. Claro. Y yo que tengo 13 años, me falta una infinidad de cosas por aprender, porque el comercio exterior es así, ¿no? Cada vez nos llevamos sorpresas, cada vez nos llevamos situaciones nuevas. Entonces es una constante evolución, ¿no, Diana? No sé qué opinas. Es correcto. Como tú lo mencionas, yo creo que lo primero es entender qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos analizando, cómo yéndonos a la ley aduanera, ¿no? Que es en primera instancia. Pero también entender que hay otras regulaciones. Por ejemplo, la ley aduanera sí nos dice qué se puede y qué no se puede hacer, pero también está el reglamento que nos dice cómo hacerlo. Entonces, entender que es un sinfín de disposiciones legales, no nada más quedarnos con la ley aduanera. Otra cosa es entender que también debe ser integral, ¿no? Está la ley aduanera, pero también tenemos que, pues en importación y exportación hay temas fiscales, tenemos que pagar impuestos, entonces también tenemos que revisar temas fiscales, temas legales, es un todo que se integra y es muy amplio. Yo creo que eso es lo bonito porque nos podemos aprender de muchas áreas. Eso sí. Eso es lo padre. Y lo que comentas, que hay que uno de los retos que yo veo en esta área es que hay que estar en constante actualización, porque es lo que comentas, ¿no? Tal vez hoy es, pero mañana no lo es. Y la verdad es que, por ejemplo, cada año se renuevan las reglas de comercio exterior, ¿no? Sí.
Y cada año pues hay que estar revisándolas y hay que estar en constante actualización y aprendizaje. Y Claro. eso es un reto al que nos tenemos que enfrentar los que estamos en este ámbito. ¿Por qué? Porque no es algo estático, es algo que siempre va a estar cambiando y tenemos que estar actualizándonos, tenemos que estar en constante capacitación. Y eso es un reto, pero también es lo bonito. Es lo bonito porque no te permite quedarte estancada en una sola forma de hacer las cosas. Exactamente. Sí, y hablaste una palabra de retos. Me gustaría, Diana, porque vuelvo a insistir, estos podcasts es para impactar a una persona o a 1,000 personas o a millones de personas. ¿Cuál es tu reto presente como profesionista y consultor? ¿Y cuáles serían tus retos futuros para que alguien se identifique contigo y que quiera vivir el mismo proceso y que le interese vivir el mismo proceso, ¿no? Yo creo que mi reto presente y futuro son muy parecidos porque en este ámbito al que decidí dedicarme, creo que hay cambios muy constantes. Entonces, hoy puede ser la legislación de una manera y mañana puede haber una reforma y cambiarse. Entonces, un reto aquí es estar actualizándote. Ok. Estar actualizándote, tanto en el momento de hoy como a futuro, pero también ser más integral en mis conocimientos. Ese podría ser un reto un poquito más a futuro, complementar los conocimientos de comercio exterior también, tal vez con otras áreas. Por ejemplo, lo que te comentaba, ¿no? O sea, también involucra aspectos fiscales o aspectos legales. Entonces, para mí ese sería un reto a futuro, especializarme más. No solamente quedarme con los conocimientos de comercio exterior, sino especializarme en otras áreas para que en un futuro, pues, mis consultas puedan ser más integrales y más amplias. Eso sería, pues, uno de mis principales retos. Y también, pues, como lo mencionabas, el comercio exterior es muy amplio y conocer otros aspectos del comercio exterior, no solamente qué necesito para hacer una importación o una exportación, no, porque también tenemos programas de fomento por la Secretaría de Economía y cada programa tiene sus particularidades. Claro. Entonces, empezarte a empapar de esa información para que tú también a tus clientes les puedas dar respuestas, pues, más interesantes o proponerles ciertos aspectos que van a ayudar en su organización o que van a ayudar en sus procesos. Eso es lo que para mí es un reto y creo que es algo del oficio, que yo creo que todos los consultores pues se tienen que enfrentar a eso, ir creciendo poco a poco. Sí, y algo que comenta Diana que es bien interesante, me parece que el tema del comercio internacional te abre tantos caminos de conocimiento que te hace una persona más integral, te hace una persona con una capacidad de poderte sentar con un economista sin que sepas de economía, porque posiblemente es un economista, por supuesto, que tiene otros conocimientos más amplios, pero poder dialogar, poder entender, y eso abre muchos caminos en la vida personal y profesional, ¿no? Y el reto para Pepper and Salt, y me gustaría que también nuestro auditorio conozca la esencia, es una firma que en el mercado tenemos 6 años, ¿sí? Con un crecimiento muy importante, muy interesante, por supuesto con todos los temas de pandemias, por todos estos temas que se han superado, y eso a mí como director general me hace entender que estamos por el camino correcto, por supuesto ajustando muchos temas, pocos temas, no lo sé, como lo sea. Pero el objetivo de Pepper and Salt, además de, por supuesto, darle un valor agregado a los clientes, de que Diana le conteste y le dé soluciones puntuales a nuestros clientes y en compañía de todos los consultores, me parece que es formar liderazgos, porque yo estuve en una empresa, en una firma, que decían es que nosotros creamos talentos, ¿no, Diana? Pero yo eso lo reflejo mucho como en el tema del fútbol. ¿Cuántos futbolistas no tienen mucho talento,
pero se pierden, ¿no? Juegan bien 2 años, 3 años, ganan mucho dinero y después ya no pueden porque les falta ese liderazgo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que la firma en sus procesos internos empiecen a crear líderes. Eso me parece que sería un objetivo, un liderazgo, liderazgos a través de los conocimientos que van obteniendo. Y ahí ya entra el tema de las oportunidades laborales, entre las oportunidades económicas, y estoy seguro, y por experiencia, es un camino lento, podríamos decir, pero con muchas expectativas de cumplir muchos objetivos personales, profesionales, y que todo eso engloba los temas económicos, ¿no? Entonces, no sé, Diana, si quieres agregar las últimas palabras. Sí, bueno, yo considerando que este podcast va dirigido principalmente a un público tal vez que ahorita está estudiando una licenciatura, está a punto de egresar o incluso ya egresaron pero no están muy seguros qué es lo que quieren. Bueno, mi recomendación general sería que no esperen, para los que están todavía estudiando, no esperen a salir de su licenciatura, que desde antes tengan la iniciativa de buscar qué es lo que les gusta y no esperarse a salir de la carrera para buscar un trabajo, ¿no? Empezar desde antes para tener como más seguridad tal vez al momento de egresar, de qué es lo que les gusta y qué es lo que quieren. Okay. Y si intentan hacer algo y no les gusta, bueno, pues que intenten otra cosa, ¿no? Y no se queden en el limbo al momento de salir de la licenciatura. Esa sería mi recomendación porque a mí me funcionó. Creo que fue una decisión muy acertada el empezar a hacer mis prácticas desde antes. ¿Por qué? Porque yo salí ya sabiendo qué es lo que quería y así pude seguir un camino, por así decirlo. Ok. Y con esto complementaría para cerrar que me parece que el único camino que cuesta, que puede doler también y que te puede dar beneficios y que te puede dar un crecimiento es la educación, ¿sí? Y me parece que partiendo de la educación, este mundo, y me parece que México está lleno de oportunidades y es lo que necesita México, ¿no? Egresados, estudiantes que vengan a aportar conocimientos, que vengan a solucionar cuestiones de empresas, que vengan a dar valor agregado, ¿no? Y me parece que cuando entendamos todos los que tenemos que ver con este tema, que ese es el camino, me parece que México va a ser otro país y va a cambiar, ¿no? Entonces, me despido, un podcast diferente, un podcast que estoy seguro que puede mover conciencias, que puede dar un poquito de rumbo. Nos vemos hasta la próxima sesión, el próximo episodio. Hasta luego.